¿Quién diría que el 28 de junio de 1914, un joven serbio llamado Gavrilo Princip crearía la excusa perfecta para iniciar una de las más grandes guerras que la humanidad ha podido contemplar, la Primera Guerra Mundial? Si quieres saber un poco más sobre este tema, quédate, que con mis compañeros Edson, Alejandro, Emiliano, Eric y su servidor, te hablaremos sobre este tema. Perteneciente a una organización llamada La Mano Negra, este joven asesinó al heredero de la corona de Austria en un lugar llamado Sarajevo. Un mes más tarde, comenzaría en Europa el conflicto bélico más grande que el mundo ha visto hasta ese entonces. Todo terminó en un conflicto no solo entre Austria y Serbia, como se planeaba al principio, sino que se desencadenó en una guerra masiva. La Primera Guerra Mundial, o antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918, una de las guerras más sangrientas que ha conocido el mundo, matando a más de 9 millones de inocentes en combate y unos 7 millones de civiles perdiendo la vida. En 1914 se activó un sistema de alianzas que dividiría a las grandes potencias de la época en dos, la Triple Alianza y por el otro lado la Triple Entente, unas conocidas como las potencias aliadas, la cual se consolidaron en 1907 y tuvieron antecedentes desde 1892 y 1914. Y pues obviamente ocurrió todo el conflicto, y hacia el final de la guerra, como veremos en un momento más, Rusia se retiraría, pero esto sumaría a que otros países se unieran como Estados Unidos y Japón, provocando el fin de esta guerra. Pero para dejar de hablar más detalles, empecemos. Bandos. Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar, y por el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von M. Acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Después de esto, Italia se cambia de bando y se une al bando postre ganador de la Triple Entente. También se les une el Imperio de Japón y Estados Unidos. En resumen, durante la Primera Guerra Mundial, las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a las que más tarde se les unieron Italia y Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, a las que más tarde se incorporaron Turquía otomana y Bulgaria. Etapas de la Primera Guerra Mundial. Número 1. Guerra de movimientos. Alemania llevaba años preparándose para la guerra y diseñando su estrategia. Su plan era claro: desplazar rápidamente sus tropas por Bélgica para entrar en Francia, por sorpresa, y llegar a París en unas semanas. Esto forzaría la redención de Francia y le permitiría concentrar todas sus tropas y material bélico contra Rusia, a la que consideraba el enemigo más poderoso. En el frente ruso las cosas fueron más fáciles de lo previsto. A pesar del enorme número de tropas rusas, su anticuado armamento, mala organización y falta de motivación de los soldados provocaron una desbandada y permitieron que las tropas alemanas permitieran que penetraran fácilmente en Rusia. En el frente balcánico, las tropas austrohúngaras también ocuparon con cierta facilidad Serbia y Rumania, pero se vieron frenadas en la frontera griega, donde se detuvo su avance. Por último, en la frontera entre Italia y Austria, ninguno de los dos países consiguió romper las defensas del enemigo y estuvo al frente durante casi toda la guerra. En apenas 2 meses, todos los frentes habían llegado a una situación de equilibrio, donde ninguno de los ambos bandos podía romper eso. Número 2. La Guerra de Trincheras. La Guerra de Trincheras comenzó en 1915, producto de la igualdad de fuerzas que llevó a un estancamiento en dos frentes, el occidental y el oriental. El plan inicial de Alemania era derrotar a Francia en poco tiempo, mientras el ejército austrohúngaro y parte del alemán contenía la invasión rusa. Las tropas alemanas debían conquistar Bélgica, rodear a los franceses y fácilmente cambiar de frentes para derrotarlos. Tan confiados de sí estaban que en agosto enviaron tropas al refuerzo al frente oriental, pensando que ya tenían ganada esa guerra.
Sin embargo, los franceses comenzaron a avanzar, intentando expulsar a los alemanes, aunque no lograron desalojarlos. En esta etapa podemos nombrar algunas batallas, como la de Marne, Aisne, Arras y la de Flandes. Estas últimas representaron el fin de la guerra de movimientos. A fines de 1914, ambos bandos se encontraban atrincherados en líneas que se extendían a lo largo de 800 kilómetros. También tenemos la guerra de submarinos. Cuando se inició el conflicto de los submarinos, no había ningún sido utilizado como armas de guerra. La superioridad en el mar de los británicos forzó a la flota alemana a intentar este nuevo tipo de guerra. El bloqueo naval británico y su incidente en el hambre de la población germana hizo que los mandos militares confiaran en la guerra submarina como el mejor medio de represalia. Sin embargo, el 7 de mayo de 1915, submarinos alemanes hundieron el transatlántico Lusitania. Murieron 1.500 tripulantes y el gobierno de Washington protestó enérgicamente. Un canciller optó por moderar los ataques militares de los alemanes, que ellos no estaban de acuerdo con esta prudencia y no cesaron a pedir una guerra submarina sin límites. Finalmente, el 1 de febrero de 1917, Alemania declaró la guerra submarina total. Los primeros meses fueron enormemente dañinos para los barcos que iban y venían a Inglaterra y a Francia. El resultado fue totalmente contrario a las esperanzas alemanas. Los británicos organizan a partir de abril sistemas de convoyes en los barcos de guerra, escoltaban a los buques y redujeron de forma significativa las pérdidas. Además, y esto todo fue lo más importante, la guerra submarina perjudicó seriamente los productores y exportadores americanos, lo que precipitó la entrada en la guerra de Estados Unidos. Después tenemos la de la Triple Alianza, la cual fue un acuerdo secreto que surgió entre Alemania, Italia, Austria y Hungría, el cual fue firmado en el mes de mayo de 1882 y que se mantuvo renovándose de forma periódica hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Era un tratado por el cual Italia buscaba apoyo en Francia, luego de haber perdido sus ambiciones en la parte norte de África. El trato establecía entonces que Alemania, Austria e Hungría tenían la obligación de ayudar a Italia en caso de que el país fuera atacado por Francia, sin que existiera en el medio la provocación italiana. Y por último, establecía que si existía una guerra entre Austria y Hungría y Rusia, entonces Italia debería de ser un país que se comprometía a permanecer a ser de forma neutral con el objetivo de poder liberar a las tropas austriacas. El Tratado de Versalles marcó la pauta para que Alemania sufriera humillantes sanciones que solo hicieron aumentar el odio del pueblo germano hacia los vencedores de la guerra. El primer ministro francés había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las medidas contra los alemanes. El mundo cambió de gran manera, cayendo durante esta guerra grandes potencias y surgiendo nuevas en el panorama. Mientras tanto, el nacionalismo comenzaba su gran auge en los países perdedores, así inspirando a un joven quien en un futuro desencadenaría la Segunda Guerra Mundial.